Hermano, que Dios te bendiga de una manera especial. En el día de hoy quiero compartir un sueño contigo. Estaré haciendo varios videos. En el primer video voy a narrar el sueño. En el segundo trataré de compartir la interpretación del sueño. Y puede ser que haya un tercer video. El sueño comienza, yo y mi esposa, estando en nuestro apartamento, un apartamento, y era alrededor de las 2 de la mañana, era bien de noche ya, y nosotros escuchamos muchos pasos alrededor del apartamento, y a nosotros nos impacta estos pasos porque sonaba como que era un ejército de muchos guardias. Y al momento que nosotros escuchamos ese sonido, nos miramos fijamente a la cara y nos decimos: tiempo, tiempos y medio tiempo. Fue algo muy impactante porque dentro de mí sentí que los dos estábamos en la misma página, sabíamos qué estaba sucediendo. En lo que nos decimos eso, entra por una ventana del apartamento un pastor, compañero de nosotros, amigo de nosotros, y cuando él entra nos mira fijamente y nos dice: ustedes saben lo que está sucediendo, ¿verdad? Ustedes están al tanto de lo que está pasando. Tenemos que entrar a la habitación, tenemos que entrar al aposento. Y entramos a la habitación y nos escondemos detrás de un gavetero y escuchamos los pasos que entran a la casa. ¿Qué sucede? El pastor nos dice: pónganse zapatos en las manos, para cuando nosotros escuchemos que vienen camino a la habitación, nosotros tenemos que hacer como que estamos caminando, como que hay varias personas caminando dentro de la habitación, para que ellos no entren, porque si ellos se dan cuenta que estamos despiertos, entonces no entran, porque el propósito es que ellos quieren entrar cuando estemos durmiendo. Está bien. Entonces así mismo hacemos. Cuando escuchamos que los pasos se vienen acercando a la habitación, nosotros comenzamos a caminar. Comenzamos a caminar y comenzamos a hacer el sonido de pasos. Y ellos se paran. Y después lo comienzan a caminar de nuevo y nosotros comenzamos a hacer los pasos de nuevo. ¿Qué pasa? Yo sentía un poquito de desesperación porque mi hijo estaba en otra habitación, estaba en una segunda habitación. Y yo tenía una inquietud dentro de mí. Y yo comencé a hacer los pasos muy acelerados. Y el pastor me dijo: trata de controlarte, relájate, porque si ellos se dan cuenta que los pasos lo estamos exagerando, entonces se van a dar cuenta que lo estamos haciendo de manera falsa y van a saber que estamos aquí, y entonces van a entrar a la fuerza y nos van a forzar a nosotros. Nos van a llevar, nos van a forzar, o nos van a poner el sello, nos van a maltratar, nos van a llevar a la cárcel, ok. Entonces yo me traté de calmar. Luego, después de un rato, ya sentimos la casa sola y yo salgo automáticamente de la habitación y voy a ver la habitación de mi niño, y mi niño no está en la habitación. Me sentí muy desesperado. Consulté con mi esposa qué debía de hacer. El pastor me dijo y me soltó que no saliera porque me podían agarrar y me podían llevar a mí también. Pero yo no le hice caso. Al final me dejé llevar de mis emociones y salí en busca de mi niño. Me acuerdo que salí corriendo y ya una cuadra más adelante yo veo mucha gente alrededor mío. Veo mucha gente a mi alrededor, pero ¿qué sucede? Yo veía una actitud diferente en todas las personas que habían alrededor mío. En mi interpretación dentro del sueño, yo sentía que todas las personas ya habían sido selladas. Y ellos actuaban de manera diferente, actuaban como de manera robótica, controladas. Entonces llego a ver a mi hijo encima de un edificio, la cual yo identifiqué como una casa de 2 plantas, y él estaba en la punta de la casa, con los brazos abiertos, y él me dice: mira papi, soy un águila. Y el niño mío se lanza al vacío. Y cuando el niño mío se lanza, muere automáticamente. Cae encima de unas verjas que se ponen alrededor de la casa. En Dominicana se ponen verjas alrededor de la casa, y el niño mío se muere. Yo perdí control total de mí. Estaba muy enfurecido y había unos guardias alrededor de donde aconteció esto, y yo fui corriendo a donde el jefe de la guardia, y lo agarré por el pecho. Y cuando yo lo agarré por el pecho y lo miré fijamente a los ojos, él me dice: mírame, yo soy una abeja. Y yo le dije: ah, sí, tú eres una abeja. Y yo lo levanté y lo clavé donde el niño mío había fallecido también. ¿Qué pasa? Yo sentí como que él tenía la intención de hipnotizar mi mente, pero como yo no estaba sellado aún, yo reaccioné de manera normal, no me dejé hipnotizar. Y todos los que estaban alrededor cuando aconteció esto, cuando yo lo levanté y lo clavé, todos quedaron impactados.
como que duraron un tiempo, duraron un momento para procesar lo que había pasado. Y uno de ellos me hirió en el estómago. Yo salí, trataba de escaparme del área y yo iba como arrastrándome. Y un amigo mío de infancia que estaba en el sueño, me dice: Ronald, no te vayas, quédate por aquí, porque si tú te vas, entonces ellos van a decir que fue a propósito que tú lo hiciste, pero nosotros los que estamos aquí, toditos vamos a decir que fue en defensa propia. Así que no te vayas, sino si tú te quedas aquí y dices que es en defensa propia, nosotros te vamos a ayudar. Pero yo dentro de mi mente no aceptaba el hecho de yo mentir al respecto, porque yo sabía lo que había hecho. Y ya el yo mentir como que me iba a llevar a yo tener que pararme en un tribunal y hablar mentiras, y eso no se sentaba bien conmigo. Pero como quiera ya no tenía fuerza para salir de ese círculo donde estaban todas las personas, porque me estaba desangrando y estaba en el piso. Y de repente viene uno de los guardias, que aparentemente era familiar del jefe que yo había asesinado, y viene con la cara llena de lágrimas y muy enfurecido. Él saca la pistola de su cintura y comienza a tirar tiros. Comienza a tirar tiros. Y uno de esos tiros me pasa por el cuello. Y el amigo mío me dice: ¿está bien, Ronald? ¿Está bien? Y yo le dije: no, tranquilo, que yo estoy bien. Y de un momento a otro yo perdí el conocimiento. Después de eso perdí el conocimiento y me desperté en una especie de hospital cárcel. Era como un hospital, un ejército, algo así. Y veo y me despierto y tengo una sensación rara en mi cuerpo. Tengo una sensación como de cansancio, porque sentía que ya habían pasado varios días, pero me había despertado ya, como vamos a decir que hubiesen pasado como 4 o 5 días, y ya el quinto día yo me desperté, pero mi última memoria fue cuando yo estaba en el piso, pero ahí yo me sentía como cierta especie de cansancio mental, cansancio físico, y miré a mi alrededor y había muchas camas, así como los hospitales de los tiempos de antes, que hay muchas camas y muchas cortinas, y había muchas camas y yo vi muchas personas a mi alrededor que estaban siendo tratadas de algo. Cuando yo me despierto, yo miro en mi brazo derecho, que tengo como una plantilla, tengo como algo en mi brazo, y yo comienzo a tocármelo y se siente raro. ¿Qué sucede? En una de esas yo me toco y siento como que mi cuerpo me da un shock de electricidad, y yo dejo de tocármelo. Enfrente de mí veo un ex compañero mío de béisbol que estaba enfrente de mí, y yo me sorprendí al verlo porque él es cristiano, él es varón. Yo le pregunté: varón, ¿y usted qué hace aquí? Me dice: varón, yo le voy a decir la verdad, varón, a usted, a mí me dijeron en el equipo de pelota que yo tenía que ponerme una vacuna para yo poder seguir jugando, porque si no me la ponía, entonces yo no iba a poder viajar con el equipo, no iba a poder jugar, y yo acabo de firmar un contrato de Grandes Ligas con este equipo, entonces yo me sentí con la responsabilidad de firmar, tú sabes, porque yo me firmaron por mucho dinero y eso, entonces yo no le dije que no y me la puse. Al principio yo pensaba que era una simple vacuna, pero mira ahora lo que resultó ser. Yo le dije: varón, ¿y usted sabe lo que es eso, verdad? Y me dice: claro, varón, ese es el sello de la bestia. Y él me dijo: yo no sé qué yo voy a hacer ahora. Y yo me quedé impactado con lo que él me dijo, porque yo también lo tenía en el brazo. Entonces cuando yo miré de nuevo, yo lo identifiqué como una mosca. Era como un circulito, una mosca que se movía en mi brazo y tenía una lucecita roja que decía 666. Entonces yo comencé, dentro de mi desesperación, comencé a tratar de sacármelo, y cada vez que yo lo exprimía o trataba de sacarlo de mi cuerpo, yo sentía una especie de onda en mi cuerpo, como unas ondas eléctricas que querían manejar mi cuerpo. Y yo como que me sorprendía por lo que yo sentía, porque yo sentía que mi cuerpo hacía movimiento y actuaba no en la voluntad de lo que yo le decía lo que tenía que hacer. Como que mi cuerpo trabajaba de manera independiente. Entonces sentí lo que sentía al principio cuando me desperté en la cama. Entonces sentía de qué venía el cansancio mental que yo tenía. Porque mentalmente yo combatía el no querer ser poseído por el sello. Yo sentía que no podía dejarme dominar, que yo tenía que mantenerme en mi conciencia, para no poder dejarme dominar. Y mientras yo más me lo tocaba, como que más onda me lanzaba el sello.
Entonces yo me sentí muy desesperado y, identifiqué que esos días yo me había estado entrenando para que mi cuerpo se acostumbrara al sello y mi conciencia fuese desvanecida. Es algo muy, muy profundo, de verdad, pero fue lo que yo sentí en el sueño. ¿Qué sucede? De una manera u otra, me escapé de la habitación. Recuerdo que me escapé de la habitación, me lancé por una ventana, salí y sentía que se sonó una alarma y me estaban buscando. Yo estaba tratando de esconderme, era como un bosque, era como un área verde. Y veía en el techo del hospital como habían guardias que parecían invisibles, que solamente se le veía como el escudo. Solamente se le veía, parecían como que eran muy, muy tecnológicas, tenían una tecnología muy avanzada. No sabía identificar si eran humanos o eran robots. Pero eran gente que estaba en el techo como tirando corriente, tratando de buscarme, tratando de encontrarme. ¿Qué pasa? Por rato yo sentía shocks en lo que yo tenía en mi brazo. Yo sentía como ondas de electricidad que comenzaban a tratar de dominarme, como tratando de llevarme a la entrada, pero yo me mantenía firme a la verdad. Yo sentía que lo único que me mantenía fiel a mi cuerpo era yo acordarme de que yo estaba siendo dominado por algo y que yo tenía que aferrarme a la verdad, yo tenía que aferrarme a mi conciencia para no dejarme llevar por lo que yo sentía en mi brazo. Y sentí como mucha onda de electricidad que me mandaban. Y de un momento a otro, como que me cansé de la lucha y yo me arrodillé. Yo me arrodillé en el lugar donde estaba y miré al cielo y abrí los brazos. ¿Qué pasa? En mi conciencia ya yo sabía que yo había sido sellado y me sentía muy deprimido, de verdad. Yo me sentía devastado, me sentía derrotado, sentía mucha angustia en mi corazón, porque tenía entendido de que todo aquel que fuese sellado no iba a poder entrar al reino de los cielos. Y yo me arrodillé y miré al cielo, y miré la luna en el medio del cielo. Era una luna blanca. Y yo abrí los brazos y le dije: Señor, ten misericordia de mi Padre. Yo no puedo creer ahora mismo en este momento de que yo haya sido sellado, de que yo no voy a poder vivir contigo una eternidad. Qué desolación siento yo en mi corazón, qué mal yo me siento al saber que después que se acabe esta vida yo iré al fuego eterno, que yo no podré vivir una eternidad contigo. Ten misericordia de mí, ¿por qué esto me está pasando a mí? Yo tenía una angustia muy, muy grande. Y estaba orando al Señor y diciéndole que tuviera misericordia de mí, que me perdonara, que no sabía cómo había pasado eso, porque no fue por voluntad propia. Y de un momento a otro escucho una voz. Y la voz me dice, desde lo profundo de la luna, me dice: todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía la hallará. Y hubo un pequeño silencio. Yo me quedé. Al yo escuchar esa voz, yo me quedé frisado. Y de un momento a otro me dice: tú sabes lo que tienes que hacer. Entrégate a los guardias y ellos te matarán, y así tú podrás recibir la vida eterna. En el momento que se me dijo eso, a mí se me paralizó el corazón, por muchas razones. Lo primero que me llegó a la mente fue que ya el final de mi vida había llegado. Y no sabía cómo asumir eso, que había llegado ya el final de mi vida. El segundo pensamiento que me llegó a mi vida fue el dudar. Independientemente de que Dios me había dicho segundos antes de que yo iba a recibir la salvación si me entregaba, mi mente me decía: si te mata con el sello, ¿tú crees que es verdad que tú vas para el cielo? Entonces comencé a dudar y dije: ¿será que me entrego? ¿O será que trato de luchar hasta el final, hasta que me quite el sello, para después entregarme? Pero obviamente estoy obviando y desobedeciendo a la palabra de Dios, porque Dios me había dicho que me entregara. Pero son pensamientos humanos que llegaron a mí en ese momento de desesperación, ese momento de shock. Y después que yo estaba ya tratando de profundizarme en la decisión que debía de tomar, escuché una voz que llamó mi nombre: Ronald. Yo la interpreté como la voz de mi esposa. Yo estaba durmiendo con mi esposa. Me dijo: Ronald. Y yo me desperté como si no hubiese estado durmiendo. Me desperté, me volteé y mi esposa estaba dormidita 100%. Me desperté a eso de las 4:30, a las 5 de la mañana. Pero escuché una voz audible que dijo mi nombre: Ronald. Y cuando me volteé, mi esposa estaba durmiendo. Y así fue como me desperté del sueño.
Antes de darle una interpretación al sueño, yo siento que es importante enfocar y que podamos entender la representación de cada personaje en el sueño. Y podemos comenzar con los guardias. El ejército de guardias que habían alrededor de nuestros apartamentos y que también estaban afuera ya, tratando de mantener el control de todas las cosas. Yo siento que identifica a los gobernantes del mundo. Es importante resaltar de que hay muchos de los gobernantes que ni siquiera tienen la idea de a dónde lo está conllevando las decisiones que están tomando en el día de hoy, que están siendo manipuladas totalmente por la fuerza del maligna, porque la palabra dice que el que no cosecha conmigo desparrama, el que no siembra conmigo desparrama, perdón. Entonces todas esas personas que no están en los caminos del Señor están expuestos a ser utilizados por la fuerza del mal, la cual entiendo que los gobernantes están siendo utilizados y la mayoría de ellos no tienen conciencia de a dónde se dirige todas estas acciones y todas estas decisiones que se están tomando en el día de hoy. La segunda persona que quería hablar era el pastor. El pastor en este sueño refleja y representa la voz de Dios. Es la voz que te dirige, la voz que te instruye, la voz que te confirma tu pensamiento. Cuando mi esposa y yo nos miramos fijamente y dijimos tiempo, tiempos y medio tiempo, el pastor entró y confirmó de que nuestro pensamiento era correcto, de que nos estábamos dando cuenta de que estábamos en los últimos tiempos y de que algo grande estaba aconteciendo en ese momento. Nos confirmó y nos instruyó a lo que nosotros debíamos de hacer, nos instruyó qué debíamos hacer con los zapatos en nuestras manos, me instruyó a qué tanta intensidad podía hacerlo. O sea, era como la voz instructora de cómo yo debía de manejarme para poder salir exitoso, ¿verdad? Y podemos ver también que un poquito más adelante yo decidí desobedecer la voz del pastor cuando el pastor a mí me dice que no saliera a buscar a mi niño. Y eso fue lo que a mí me expuso, ¿verdad? Me expuso a yo poder ser sellado. Porque si yo nunca hubiese salido a buscar a mi niño y me llevo de la voz del pastor, tal vez la historia hubiese sido un poquito diferente. Por ahí podemos ver también la primera desobediencia de mi parte y desobedecer la voz de Dios. Como decía, la búsqueda de mi hijo, eso representa una desobediencia. Nosotros los que seguimos los caminos del Señor podemos entender que a medida de que nosotros vamos desobedeciendo la palabra de Dios, si nosotros cometemos un pecado y reconocemos que somos pecadores y que nosotros tenemos que mejorar ese pecado y seguimos practicando ese pecado, a medida de que sigamos practicando ese pecado, nosotros recibimos un azote más fuerte del Señor cada vez que lo hagamos. Si el Señor le desagrada una mala palabra que yo diga, la primera vez que yo diga la mala palabra y me arrepienta, el Señor me va a decir estuvo mal, pero te perdono. La segunda vez que yo lo diga y me arrepienta de nuevo, Él me va a decir estuvo mal, pero te perdono, pero ya la consecuencia es un poquito más severa. Pero si yo lo continúo haciendo, va a llegar un momento que yo me voy a sentir un remordimiento dentro de mí cada vez que diga una mala palabra, porque el Señor me va a azotar con más severidad. Entonces es importante prestar atención a la primera desobediencia que me conllevó a esto, pero también saber un poquito más adelante qué tanto se prolongó esa desobediencia mía y por qué yo tuve que tomar una decisión radical al final del sueño. Ya la prueba mía no iba a ser yo mantenerme fiel a la palabra de Dios. La prueba mía era yo también tener que ir y sacrificarme yo mismo para poder recibir el perdón, para yo poder recibir la salvación. A medida de que la desobediencia se fue prolongando, la salvación mía se puso más difícil todavía. Amén. Entonces, vemos la parte donde mi niño se identifica como un águila y la parte donde el guardia me mira fijamente a los ojos y me dice que soy una abeja. Esto representa la tergiversación de la verdad que hay en el día de hoy. Muchas enseñanzas falsas que se están normalizando en el mundo para darnos una realidad falsa, para darnos una mente reprobada, como dice la palabra de Dios, la cual es un punto esencial, es un punto muy importante en el plan del sello y se lo podría desarrollar un poquito más adelante. Pero esto es lo que representa tener una mente reprobada, el tomar decisiones fuera de nuestra propia conciencia. Podemos ver que el amigo que me incitaba a mí a tomar decisiones que me llevaban a la falsedad, como decirme, no salga de este círculo, que nosotros vamos a decir que fue en defensa propia. Y yo tuve una segunda tentación a la desobediencia. Se fijan, si yo hubiese tomado la decisión de decirle, sí, que me voy a quedar aquí entonces,
Y en mi corazón y en mi conciencia yo digo, yo me voy a quedar aquí para que no se me castigue lo que yo acabo de hacer. Y voy y desobedezco la palabra de Dios nuevamente. Nadie sabe lo que hubiese sucedido conmigo si el Señor me hubiese abandonado completamente por la desobediencia. Pero a pesar de la situación, yo decidí mantenerme íntegro con los morales que el Señor me ha enseñado. Y yo sentí y entendí, independientemente de que me haya quedado, porque yo me quedé porque me estaba desangrando, pero en mi mente y en mi corazón, yo estaba consciente de que esa no era la decisión que yo quería tomar. Ese no era el camino que yo quería tomar, el hablar falsedades para poder declararme yo inocente. ¿Verdad? Entonces el hospital, yo siento que representa una rehabilitación de sellados. Va a haber muchas personas que van a ser conocedoras de la verdad, de la cual van a poner resistencia a los choques que va a enviar el sello. Y en ese hospital de rehabilitación, ellos van a utilizar un método para poder sacar de tu mente la resistencia, para que tu mente se canse de resistir y que ya tú dejes que el sello tome control de tu vida. El varón, la persona que estaba en el hospital, yo siento que él representa a los varones que fueron sellados involuntariamente. Las personas cristianas que fueron sellados involuntariamente. O las personas que se vieron obligados por sus trabajos o por sus responsabilidades de manera inconsciente a recibir el sello. Yo siento que esa es la representación de él. Yo siento que mi oración al final del sueño representa cuando nosotros finalmente decidimos poner nuestra mirada en el Señor. Cuando nosotros nos olvidamos de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y nosotros nos fijamos nuestra mirada en el Señor y le pedimos al Señor que tome control de la situación. Y miren cómo el Señor me respondió. Automáticamente yo fijé mi mirada en Él y dejé de estar fijando mi mirada en cómo encontrar una solución por mi propia cuenta. Sino que me puse de rodillas y le entregué la situación al Señor y Él me dio una salida. Entonces, la respuesta que el Señor me dio de la decisión drástica que yo debí de tomar, como le decía ahorita, ya por el margen de desobediencia, ya por la prolongación a la desobediencia, yo tuve que tomar una decisión mucho más radical para poder recibir la salvación, que era entregarme para que ellos me mataran, para yo poder recibir la salvación. Ahora yo quiero hablarte de la finalidad del sello y de su esencia. Podemos leer en la palabra en Apocalipsis 13, versículo 11, dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. La primera finalidad del sello es que se adore a la bestia, la cual es un pecado que el Señor no perdona, que se blasfeme en contra del Espíritu Santo y que se adoren dioses ajenos. La palabra continúa diciendo: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen, escuche bien, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. El primer pecado es adorar a la bestia. El segundo pecado es el suicidarse. La palabra dice que para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no adorase a la bestia. ¿Por qué el suicidarse es un pecado imperdonable? Porque estamos tentando en contra del templo del Señor. Este cuerpo no es de nosotros. No podemos autosuicidarnos. Y es un pecado imperdonable por el Señor.
Entonces, algo interesante que yo sentí en el sueño es que el sello de la bestia solamente tenía un 50% del control de mi cuerpo. Escuchen esto. Yo sentía que el sello, cuando me pinzaba, cuando me enviaba ondas, quería tomar control de mi cuerpo, pero yo tenía una conciencia que podía resistir, por eso mi cansancio mental, porque sentía que había muchos días en los cuales yo estaba batallando con ese sentimiento. Y por eso yo sentía que debía de afianzarme a mi conciencia y afianzarme a la verdad para no dejarme dominar del sello. Por eso es importante que solamente tenga un 50% de control de tu conciencia. Porque cuando nosotros cometemos un pecado con nuestra conciencia, el pecado nos cuenta. Si nosotros nos suicidamos con un 50% de impulso y un 50% de conciencia, nosotros tenemos conciencia y somos culpables del autosuicidio. Pero cuando nosotros somos dominados el 100%, digamos, que sea que el sello tome un 100% de nuestra conciencia y que ya nosotros no tengamos ningún tipo de pensamiento personal, entonces ya sería como la carne actuando sola. Entonces el pecado a nosotros no nos contaría. Pero cuando somos impulsados, más nuestra conciencia también está entorpecida por todas las enseñanzas que hay en el mundo, ¿verdad? Por todas las tergiversaciones de la verdad que existen en el mundo, por todas las cosas que nos están inculcando en el día de hoy para divorciarnos más de la verdad y para llevarnos a nosotros a tener una mente reprobada. Entonces ahí sí nos cuenta el pecado, ahí sí nos cuenta el suicidio, y el demonio lo que quiere es que tú pierdas la salvación. Entonces esas son las finalidades del sello y cómo funcionaría el sello. Si la persona no es conocedora de la verdad, no va a poder poner resistencia al sello, porque te controlará hasta un punto donde ya tú no resistirás mentalmente, donde ya tú no vas a poder contraer más y afianzarte más a la verdad, y te dan ondas, hasta que ya tu mente se debilite y ya actúe de manera como ellos quieren, y te lleven a ti a adorar al maligno, te lleven a ti a autosuicidarte y a tomar acciones y a pecar, de manera que no puedas entrar al reino de los cielos. En conclusión, hermanos, yo siento que este sueño a nosotros nos sirve de advertencia, nos sirve de reflexión, nos invita a nosotros a mantenernos fieles a la palabra, a mantenernos sobrios, a mantenernos despiertos, saber y entender lo expuestos que estamos en el día de hoy, toda la información que tienen sobre nosotros y con qué facilidad pueden llegar a nosotros y llevarnos a la perdición. Tenemos que mantenernos despiertos, tenemos que afianzarnos a la palabra de Dios, tenemos que mantenernos sobrios. Podemos ver cómo todas estas enseñanzas tienen un poquito de sentido ahora. Todo lo que están haciendo es tratando de divorciarnos de la verdad para poder tomar control de nuestra mente en un momento determinado y que no haya vuelta atrás. Espero que este video haya sido de edificación para ti, que haya sido un llamado de advertencia para ti, que te pueda ayudar a tomar mejores decisiones en tu vida y que podamos desarmar o desmantelar un poco las artimañas del demonio y los planes que él está realizando para poder llegar al pueblo de Dios y a todas esas personas también que ni siquiera conocen de Dios, para llevarlos a la perdición. Que el Señor te bendiga.